Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuevamente. Hoy iniciamos la primer clase virtual del curso de técnicas de estudio. Esta principalmente va dirigido a los estudiantes de primer semestre por madurez del Instituto Mixto Miguel de Cervantes, a quien les envío un cordial y fraternal saludo. En esta oportunidad vamos a hablar en esta clase de 4 clases que habrán. Vamos a hablar en principio de algunos elementos propios de lo que es una técnica de estudio. ¿Qué es una técnica de estudio? ¿Cómo realizar una técnica de estudio? Que son algunas de las interrogantes principales que considero y surgen del pensamiento de todo estudiante. Estamos hablando que muchos de los estudiantes han dejado de estudiar un buen tramo de su vida y se enfrentan a que han tomado la decisión de apostarle al estudio. Entonces, están en su primer día de clases con aquella gran ilusión, emocionados, con sus útiles escolares, con sus libros, y entonces surge la situación. ¿Cómo hago para que se me quede? ¿Cómo poder estudiar? ¿Qué estudio primero? ¿Qué tarea hago primero? Esas son algunas circunstancias en las cuales se enfrentan todos los estudiantes en algún punto. Y no solo a nivel diversificado o básico, sino también a nivel universitario. Entonces, una técnica de estudio, primero, yo les diría desde una perspectiva también de estudiante, una técnica de estudio es la que cada estudiante se construye, porque es cada estudiante quien se conoce. Cada estudiante sabe cuáles son, por llamarle, sus límites, si es que podemos tener límites, porque en principio establezcamos que no existen límites. Y parte de esta situación es la que ustedes están viviendo ahora como estudiantes. No hay límites. ¿Qué técnica de estudio es la mejor técnica de estudio? No existe la mejor técnica de estudio. Existe mi técnica de estudio, la que se acopla a mis intereses, la que se acopla a mis necesidades, la que se acopla a mis capacidades. Lo primero que tienen que empezar a establecer ustedes es la voluntad. Tienen que fijarse realmente, plantearse ustedes, contener ustedes, identificar qué son sus motivaciones para estudiar y a esas motivaciones aferrarse grandemente. Porque es muy fácil en algún punto dejar de estudiar. Es tan difícil tomar la decisión de estudiar y tan fácil dejar de estudiar. Entonces, lo primero que tienen que ustedes retroalimentar, establecer y definir son sus, primero, prioridades. Y segundo, cuáles son realmente esas circunstancias que los motivan a ir a estudiar. Cuáles son esos motivos que les orientan y los inducen a leer, que es parte esencial del estudio, la lectura. Muchos quisiéramos, pues, en algún punto muchos estudiantes quisieran no leer y que todo fuera como una novela y que al ver la novela a ustedes se les quedara absolutamente todo, o ver un documental y con eso tenemos suficiente. La única forma de estudiar, la única forma de aprender es por medio de la lectura principalmente. La base fundamental de todo estudio es la lectura. Partiendo de esto, entonces, repasando. Primero, entonces, ustedes tienen que definir con mucha claridad cuáles son sus prioridades, cuáles son sus circunstancias. Y a eso yo he dedicado parte de mi vida a la docencia y les puedo decir con mucha certeza que he hecho la pregunta a principio de año y he preguntado a alumnos por madurez, ya mayores de edad, algunos ya con bastante edad, y les pregunto, bueno, ¿por qué has decidido volver a estudiar? Y muchas respuestas, por mis hijos, por mí, por mi trabajo que ya no puedo seguir avanzando si no tengo estudios, indistintamente, el punto es que han decidido volver a estudiar. Entonces, esas circunstancias que los orientaron a volver a estudiar no las pueden perder. Esa motivación es lo que tienen que reforzar todos los días, porque el estudio es un acto constante. Tengo que establecerles que el estudio cambia. El estudio los va a cambiar, por supuesto, los tiene que convertir en mejores personas, un
estudiante, un profesional para Guatemala es algo positivo, algo que se percibe como positivo. Entonces, ustedes son algo muy positivo para Guatemala. De los elementos propios de una técnica de estudio, de los elementos indispensables que se pueden establecer para una técnica de estudio, primero es el lugar de estudio. Bueno, entonces, ¿y dónde estudio? Es una segunda circunstancia, llamémosle, de nuestra técnica de estudio. Primero, sus motivaciones. Segundo, su lugar de estudio. Entonces, ¿dónde estudio? ¿Será que es necesario tener una oficina bonita o un cuarto de estudio con un lindo escritorio o una silla cómoda? No. El mejor lugar de estudio es en el cual ustedes se sientan cómodos. Para algunas señoras, su lugar de estudio puede ser su cocina. Lo que debe de tener un lugar adecuado de estudio son todas las herramientas a mano para estudiar. Entonces, una señora, una ama de casa, se va a enfrentar con que la mayor parte de la mañana, sin perjuicio, sin se me malentienda, puede pasar en su cocina, y entonces su cocina es un lugar cómodo para estudiar, su mesa de comedor, por ejemplo, y entonces en una gaveta ella guarda todos sus utensilios necesarios para estudiar. Tiene sus lapiceros, tiene sus lápices, su borrador, sus sacapuntas, su calculadora, la saca y automáticamente es su lugar de estudio. Ese es el mejor lugar de estudio. Se recomienda definitivamente que su lugar de estudio no sea su cama, porque entonces su cama la relaciona principalmente con el acto de dormir. Entonces, si usted se acuesta y pretende ponerse a leer, seguramente en no más de 10 minutos va a tener un sueño terrible y ahí va a parar su momento de estudio. Se recomiendan algunas circunstancias. Primero, que su lugar de estudio tenga una muy buena ventilación, que tenga una muy buena iluminación, que su silla para estudiar tampoco sea muy cómoda, porque lo importante es mantenerse alerta y concentrado en cuanto a lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué debe de tener un lugar adecuado de estudio? Su lugar de estudio tiene que tener buena ventilación, buena iluminación, todos sus implementos a la mano y, por supuesto, ustedes tienen que tener todos sus libros necesarios. Esa es una segunda circunstancia. Tercera circunstancia, tienen que tener ustedes definitivamente un horario, establecer un horario. Pueden crear un horario y establecer qué clases son las que van a estudiar en toda la semana. Yo les diría que para empezar ustedes designen por lo menos, no menos de media hora para estudiar. Una hora para estudiar diariamente. Una hora pasa rapidísimo. ¿Y qué estudiar primero? Entonces, en su horario ustedes establezcan las clases que se les complica más. Por ejemplo, pueden ser las áreas científicas. Puede ser, primero ustedes estudien matemática. Cuando sus catedráticos les dejen sus tareas, lo primero que empiecen a ventilar ustedes, a realizar sus tareas es, por ejemplo, matemáticas, ciencias naturales, otros cursos que ustedes consideren más difíciles, que no se les faciliten, ¿verdad? Y de último, dejen las clases más sencillas, porque entonces requieren menos esfuerzo intelectivo. Entonces, a lo primero, con la capacidad que empiezan a tener ustedes, empiecen con las tareas que se les compliquen un poco más. Ese es un consejo que se da en una técnica de estudio. Recapitulando, primero, lo que tienen que establecer ustedes son las circunstancias motivacionales, los motivos. Segundo, un lugar de estudio. Tercero, un horario. Y con eso ustedes pueden empezar a estudiar. Les diría, ¿qué necesitan para estudiar? La voluntad de estudiar. Nada más. Todo lo demás es un proceso. Es un proceso en el cual los acompañan los catedráticos, y ustedes principalmente, y sus compañeros, por supuesto. Entonces, necesito que ustedes resuelvan en principio su hoja de trabajo que se les acompaña, la cual va orientada a esta clase que se está promoviendo. Y tienen que elaborar su autoevaluación. Hay un apartado de autoevaluación donde ustedes podrán medir qué capacidad empiezan a tener de lo que se les está dando. Continuando con nuestra clase, entonces,
entrando en materia del tema de técnica de estudio. ¿Qué es una técnica de estudio? Entonces, es pertinente, si el curso es técnica de estudio, que establezcamos algunos conceptos sobre qué es la técnica de estudio. Una técnica de estudio son todos aquellos pasos concatenados que nos faciliten el estudio de una materia específica. Primeros conceptos que podemos ir estableciendo. Tal vez no sea el concepto más hegemónico, pero para el punto en el que estamos nos puede servir. ¿Cuál es la importancia de una técnica de estudio? Que el estudiante entienda, que el estudiante perciba cuáles son sus fortalezas frente al estudio. Partan de algo muy importante, que ya manifesté en el principio de esta clase. Es lo más importante que tienen que saber y entender es que todo su estudio se fundamenta en la lectura. Si no leen, no va a haber estudio. Es dificilísimo entender, leer. Entiendo, es difícil entrar después de un buen tiempo de no estudiar a tener que leer, cuando solo nos circunscribimos a leer chistes, a leer el periódico, no importa. Lo importante es que ustedes empiecen a adquirir el hábito. Es un hábito de la lectura. Es un buen hábito, por supuesto. Establecen algunas, se habla que cualquier hábito se puede lograr en 21 días. Indistintamente cuántos días sean, entienden ustedes que la lectura es para toda la vida y que es el camino para la luz, para el entendimiento. La lectura les abre el camino de cualquier carrera universitaria, el camino de la luz, de la verdad, del conocimiento, principalmente. Ahora, ¿cuál es? Yo les propongo una técnica de estudio, un proceso, porque hablé de un proceso de pasos concatenados, porque es imposible pensar que ustedes se van a brincar, van a omitir la parte de la lectura y van a pasar a saber. Tienen que pasar por todo un proceso de pasos concatenados, obligatorios, porque si no, no se da. Ustedes no pueden pasar del primer grado al quinto de un solo, tienen que pasar por todos los grados consecutivos. Entonces, la técnica de estudio es la siguiente. Primero, lectura. 2, lectura comprensiva. 3, subrayado. 4, esquema. 5, el resumen. Y 6, las notas a pie de página o las notas a pie de su página. Esos es los 6 pasos para que ustedes, que les propongo en esta técnica de estudio. Entonces, vamos a ver en esta clase las primeras etapas de esta técnica de estudio. Empezamos con la primera, que es la lectura. La lectura es el acto de leer, por supuesto. ¿Cómo se debe de leer? Eso es lo importante. ¿Cómo deben de ustedes porque lo que se busca es que ustedes comprendan lo que están leyendo. De nada les sirve a ustedes leer rapidísimo si no están comprendiendo. Recuérdense ustedes algo muy importante, que parte de la lectura es que ustedes aprendan a leer correctamente, utilizando todas las circunstancias propias propuestas para la lectura. Todos sus puntos, sus comas, todos estos elementos. Todos estos que son signos de puntuación, todas estas leyes ortográficas sobre la lectura. Entonces, les va a permitir a ustedes empezar a tener un buen entendimiento de lo que están leyendo. Hay algunos errores o malos aprendizajes, si lo podemos llamar de esta manera, en los cuales incurren la mayoría de estudiantes. Primero, balbucear al leer. No tienen que balbucear al leer. O leen en voz alta o leen únicamente con la vista. Porque el balbucear, ese sonido del balbuceo, únicamente lo que hace es distraerlos en cuanto a la atención que le tienen que poner a la lectura que están teniendo. Repito, la buena lectura, el buen lector, no es el que lee rapidísimo, sino es el que tiene una mejor comprensión de lo que está leyendo. Ese es el éxito de la lectura.
poco a poco se empieza a agarrar más velocidad y rapidez en su lectura. Pero lo más importante es que empiecen ustedes por comprender lo que están leyendo. Entonces, realmente el esfuerzo está valiendo la pena para leer. No les sirve a ustedes leer 10, 20 páginas, 100 páginas si no comprenden absolutamente nada de lo que están leyendo. Entonces, no pierde su sentido. Otro error en el que la mayoría de estudiantes incurre es en el dedo. Empiezan a tener alguna lectura y empiezan a seguir la lectura con su dedo. Entonces, ustedes lo que están haciendo es ponerle un límite a su lectura, porque entonces usted lee en cuanto a la velocidad que su dedo da. Quiten ese mal hábito en la lectura. Únicamente tienen que leer ustedes